Buenas noches. Hoy vamos a ver la parte introductoria para hacer un CRUD, como lo hemos hecho anteriormente, pero esta vez ya no con una programación totalmente estructurada, sino vamos a hacer un CRUD básico, esta vez aplicando lo que son patrones de diseño de software. Ah, si bien existen muchas formas de realizar la programación, esta que hemos hecho nosotros, voy a poner el CRUD que hemos trabajado, si bien nos muestra una funcionalidad básica con el sistema, hemos hecho un UI básico, corre, funciona, este producto que inicialmente funciona no es un producto que a la larga nos dé ciertas ventajas, porque tiene bastantes limitaciones. Eh, la primera limitación es que su código no es reutilizable. Todo el código que hemos escrito en su mayoría depende del botón, ¿no? Es más, salvo este método, estamos acá para insertar, estamos haciendo un clic en el botón insertar, estamos armando la consulta, creando de rato en rato las conexiones y demás. O sea, este código depende de la interfaz. No es, por ello no es posible reutilizarlo en otras aplicaciones que no necesariamente estén desarrolladas en Windows Presentation Foundation. Imagínense que yo tenga que hacer el mismo CRUD a la tabla persona, como está haciéndose acá, voy a hacer correr. Imagínense que este mismo CRUD igualito lo tenga que hacer, pero ya no en Windows Presentation Foundation. Supongan que lo tenga que hacer en consola, ¿no? Si lo tengo que hacer en consola, tengo que volver a copiar y pegar todo el código que tengo por detrás a consola. La conexión, todo lo que he hecho lo tengo que cambiar a consola. Imagínense que lo tengo que hacer en Windows Forms. Igual lo tengo que volver a copiar y pegar el código. No lo puedo reutilizar. Imagínense que tengo que hacer en Web Forms acá, en Visual Studio con Web Forms. El código que tengo de conexión para hacerlo en una página web con Web Forms tampoco va a funcionar porque ahorita este código depende de la interfaz. Esa es una limitante. Hacer una programación estructurada nos da esa primera limitante de no poder reutilizar el código, no solamente dentro de la misma aplicación, sino también cambiando la interfaz. La idea es que nosotros, voy a abrir un Paint rapidito, teniendo aquí un código que se conecte a la base de datos, supongan que esta es la base, porfa, teniendo un código que se conecte aquí a la base de datos, ese código tiene que ser el core, tiene que ser el núcleo para que nosotros de acá después ese código lo podamos reutilizar ya sea en una interfaz que sea consola, Windows Presentation Foundation, que sea web, etc. Pero ahorita no funciona así. Una gran limitante que tiene esta programación estructurada. Segunda limitante, y que es más complicada todavía, es el mantenimiento del producto. Ahorita hemos hecho obviamente un CRUD súper básico, a una tabla. Pero en la vida real, ustedes saben que las bases de datos no constan de una sola tabla, ¿no? Las bases de datos constan de muchas tablas. Entonces, si voy a manejar código así, bueno, posiblemente lo haga funcionar copiando y pegando el código por todo lado. Pero cuando quiera hacer mantenimiento a ese sistema, digamos, se le ha aumentado unas dos tablas más, o sea, se ha cambiado una relación de uno a muchos, por muchos a muchos en la base de datos, reescribir el código y readecuar la aplicación me va a resultar muy costoso. Me refiero a costoso a que voy a tener que revisar bien, cambiar parte por parte, copiar, pegar código por aquí, por allá. O sea, la gestión o el mantenimiento o soporte que posteriormente le podemos dar a este producto va a ser complicado para nosotros mismos. Segundo problema. Tercer problema. O sea, bueno, hasta los dos que nos mencionamos son muy grandes. El tercero también es grande. Normalmente cuando desarrollamos productos software ya mucho más grandes, trabajamos en equipo. Si yo lo hago así estructurado, lo voy a hacer el código como a mí mejor me ha parecido. Yo les digo sinceramente, este código que hemos hecho acá, lo he hecho como me ha parecido mejor. Aquí le he creado un método, aquí ya no, lo he puesto dentro del botón, o sea, he hecho cosas así, ¿no? No he seguido, se puede decir, un marco de trabajo estándar. Entonces, si trabajamos en equipo, imagínense que estén desarrollando un producto mucho más grande y estemos trabajando entre 5 personas, 5 desarrolladores,
y cada quien haga todo a su estilo. De integrar, lo podemos integrar posiblemente, el software, y podemos sacar un producto a duras penas, ¿no? Ya es difícil la integración incluso, pero igual, lo podemos sacar. Pero de esos 5, digamos, 2 se quedan a cargo del mantenimiento y los otros 3 se van. Cuando quieran hacer mantenimiento van a tener que revisar para ver qué cosa han hecho. O sea, para entender el código y ver lo que el otro ha hecho. O sea, tenemos que entrar, como quien dice, a la cabeza del otro para ver qué ha tratado de pensar y qué ha tratado de hacer. Y esto hace que también me genere un costo, porque invierto tiempo en tratar de entender qué ha hecho la otra persona, y puede que digamos, el mantenimiento o el soporte me exija que dé solución a un determinado problema así de forma inmediata, cosa que no se va a dar porque tenemos diversidad de código. Entonces miren, hay 3 elementos sumamente importantes en el hecho de construir o escribir un código como el que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Ya? Depende de la interfaz, un problema grande, ¿no? Solo sirve para WebF ahorita, Wins Presentation Foundation. No puedo agregarle, si quiero una interfaz web o quiero una interfaz en Forms o en consola mismo, no me funciona. O incluso una interfaz que no necesariamente es interfaz, sino un web service, ¿no? Le quiero agregar un web services con esta misma tabla para que después a través de un dispositivo móvil pueda consumir ese web services. No voy a poder. Gran limitante. Primera limitante, ¿no es cierto? Segunda limitante, la reutilización de lo que es el código, ¿no es cierto? ¿Sí? En lo que es el mantenimiento mismo, ¿no es cierto? O sea, cuando hacemos el soporte no lo vamos a poder hacer, ¿no? Y la otra limitante, hablábamos de esa estandarización del código. Yo lo he hecho como he querido. Entonces, otra persona que venga tiene que meterse en mi cabeza para ver qué he hecho y qué sé yo. ¿Listo? Entonces, son cositas que se dan, si bien funciona así bonito, resulta, son cositas que no son correctas, ¿no? O sea, y lo hemos hecho esto para simplemente probar o recordar algunas clases que hemos visto para la conectividad, ¿ya? Entonces, no es la forma adecuada de trabajar de antemano, ¿listo? Entonces, para salvar estos problemas, en lo que es el mundo de la programación, hay distintas alternativas que se pueden seguir, ¿ya? Entre las alternativas, para la parte web, o sea, tenemos el seguimiento o el uso o la aplicación de lo que son frameworks, ¿de acuerdo? En algunos casos, que son marcos de trabajo que ya están hechos en función a ciertos modelos de programación. Entonces, para estos frameworks que están hechos, tal vez han visto que hay distintos modelos. Si ya lo han visto en web, modelo vista controlador, por ejemplo, que es una forma de ordenar, en el caso de la parte web, las páginas, ¿no? Las páginas y web. Ya hay frameworks que trabajan con modelo vista controlador, de tal forma que sea, se puede decir, más gestionable la aplicación, e incluso podamos salvar las dificultades que les he mencionado de ser una codificación estándar, perdón, o una codificación estructurada, ¿ya? Esto se puede hacer también en lo que es una aplicación de Windows Presentation Foundation, o de esto, como la que estamos tratando de trabajar nosotros. ¿Listo? Luego tenemos un desarrollo básico por capas, algunos tal vez ya lo conocen, que es crear una capa lógica, etcétera, etcétera, que es un modelo que también se aplica para el desarrollo de este software. ¿Listo? ¿Ya? Solo que el modelito de capas ya está caducando un poco, ¿ya? Entonces no lo vamos a utilizar. Y otra alternativa es utilizar lo que son los patrones de diseño de software. ¿Ya? Patrones de diseño de software. Que básicamente son modelos que nosotros podemos aplicar en el desarrollo de nuestro software. Como son patrones de diseño, ya siguen una especie de estándar de cómo debemos organizar nuestro código. Básicamente es eso, ¿ya? Son convenciones que nos permiten organizar nuestro código. Si lo aplicamos bien, lo vamos a organizar bien. ¿Listo? Y al organizar nuestro código,
aplicando patrones de diseño, otra persona que sepa patrones de diseño, para el caso de hacer soporte, tranquilamente se va a poder adaptar al código. Ahí vamos a vencer un problema. Segundo, el mantenimiento va a ser más sencillo. Y tercero, lo he dicho al revés esta vez las dificultades, pero el tercero es que si organizamos y programamos en base a patrones de diseño, la interfaz es lo de menos. Podemos agregarle una interfaz en Wins Presentation Foundation, una interfaz en lo que es consola, o podemos agregarle lo que es Web Forms, o podemos agregarle a nuestro código, como les he querido dibujar acá, no sé, una capa para consumo de servicios web. O sea, la idea es también que el código que hemos escrito haciendo CRUDs una base de datos lo podamos explotar en distintas interfaces. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos sobre todo nos proporcionan esas ventajas ante esas tres dificultades que hemos visto. ¿Ya? Y vamos a ver nosotros esto porque ya el modelo de capitas un poquito ha pasado de moda. ¿Sí? Entonces nos vamos a orientar a lo que son precisamente estos patrones de diseño. Pues vamos a hacer una programación cliente-servidor a través de patrones de diseño. Y cuando hablamos de patrones de diseño, por si acaso, hay muchos modelos. Yo acá en lo que es la plataforma, en la parte de recursos, por si acaso, aquí está el código que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Que es lo que hemos hecho en las clases anteriores. Acá les he compartido este enlace, ¿ya? Y estos son patrones de diseño, ¿ya? O sea, cuando hablamos de patrones de diseño, son estos modelitos que tenemos que podemos aplicar dentro de nuestro software. Y hay varios, miren, son hartos. Este es un patrón. Perdón, aquí está, perdón, aquí el factory es un patrón ya, desde acá empieza. Este es un patrón. Y si se dan cuenta, todo está en base a clases e interfaces con las cuales nosotros tenemos que organizar nuestro código. ¿Listo? Por ejemplo, este primer patrón de diseño que tenemos, que se llama el factory o fábrica, ¿ya? En vez de que estemos instanciando uno por uno, digamos, mira, bueno, esto ya conocemos lo que es herencia en programación orientada a objetos. Tenemos acá una figura que puede ser un círculo, que puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. En vez de que nosotros estemos creando una instancia, digamos, circle C igual a new circle o square, digamos, S igual a new square o rectangle R igual a new rectangle, etc. En vez de que estemos haciendo eso, este patrón de diseño que es el fábrica, por ejemplo, lo que trata de hacer ya es crear una clase que directamente le enviemos como parámetro qué objeto quiero crear, qué objeto de qué clase. ¿Ya? Si quiero, por eso que se llama Shape Factory, se llama acá, a esta clase. Y lo que hace es básicamente, si le envío acá un círculo como parámetro, va a instanciar un objeto de la clase Circle. Si le envío un square como parámetro, va a crear un objeto de la clase Square. Lo propio con el rectángulo. O sea, en vez de estar creando tres líneas de código, cuando armamos este patrón de diseño, por ejemplo, entonces nosotros simplemente tenemos una especie de constructor de objetos. No sabemos lo que son los constructores de las clases, pero tenemos un constructor de objetos. Y con una sola instrucción, pasándole un parámetro, podemos crear los objetos que nosotros así queramos. ¿Ya? Y esto obviamente se puede utilizar en lo que es el desarrollo de software cuando nosotros tenemos múltiples objetos y en vez de estar haciendo el new a cada rato, directamente tenemos esto, ¿no? Que nos ayuda bastante en lo que es la simplificación del código, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de esto y les muestro simplemente esto porque, como les dije, hay muchos patrones de diseño y cada uno de ellos se los puede aplicar en función a las necesidades que se tiene y a cómo el equipo de desarrollo se organice, ¿ya? Por si acaso. O sea, no es que toditos estos patrones de diseño se aplican en nuestro software. No vamos a hacer eso ni siquiera en este CRUD nosotros. Lo que normalmente ocurre es que cuando se va a desarrollar un proyecto, el equipo se reúne y dice, ya, estos patrones vamos a utilizar y en función a eso empiezan a trabajar.
¿ya? Entonces, miren, hay varios, ¿no? Aquí está, bueno, este singleton también que es bastante interesante, que, bueno, tiene la documentación para poder revisar esto. Entonces, hay varios de ellos. Ahora, para lo que es acceso a datos, ¿ya? Hay un patrón de diseño específico que se llama Data Access Object Pattern, ¿de acuerdo? Es el patrón de diseño para acceso a bases de datos, básicamente. ¿Listo? Este es el modelo y este es el patrón de diseño que nosotros vamos a aplicar para hacer esta vez el CRUD, para organizar nuestro código y para evitar, digamos, que ese código tenga esas falencias que les he mencionado al principio. ¿Ya? Este es en esencia el que nosotros vamos a utilizar. Y conforme vayamos haciendo la aplicación, vamos a ver si alguno de estos más lo utilizamos. ¿Ya? Y aquí tienen este enlace ustedes en nuestra plataforma donde pueden ir revisando lo que son los patrones y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, este patrón nos indica que deberíamos organizar el código de la siguiente manera. ¿Ya? Por cada tabla que tenga en la base de datos, ¿ya? Debería tener lo que es, bueno, nos vamos a unir acá, ¿de acuerdo? Debería tener una interfaz, ¿ya? O sea, cada tabla que tenga en la base de datos debería tener una interfaz. Y en esa interfaz debería listar todos los métodos que se van a aplicar sobre esa tabla. Voy a abrir ahorita una base de datos cualquiera. Un momentito, por favor. Entonces nos dice que por cada más o menos objeto o por cada tabla a la cual yo necesite hacerle un CRUD, es necesario que tenga una interfaz. Un segundito, se está conectando. ¿Ya? Vamos a suponer que esta base de datos es muy chiquitita. Vamos a suponer que es esta de acá. Esta de acá. Suponiendo que esta es mi base de datos. Ya tengo aquí, mi base de pequeña. Tengo aquí algunas tablitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué nos dice? No necesariamente todas las tablas requieren un CRUD, por si acaso, ¿no? O sea, hay tablas que no requieren un CRUD, por si acaso. O sea, tener un CRUD así físico, como indica, ¿no? Si no son parte de una transacción. Por ejemplo, en esta base de datos, tengo factura, tengo detalle factura. Cuando le haga una inserción en factura, también voy a insertar en su detalle factura, ¿no? Entonces, esta no necesita hacerle un CRUD específico, sino es parte del proceso principal de la facturación. Pero a cada tabla que necesite hacerle un CRUD, dice que tengo que crearle una interfaz. Y en esa interfaz tengo que listar los métodos que voy a implementar para esa tabla. Ahora, ustedes dirán, los métodos siempre van a ser 4, o sea, los métodos están en función a las operaciones CRUD, ¿no? O sea, siempre va a haber acá un insert, va a haber lo que es un read, que es un select, ¿no es cierto? Básicamente, va a haber un update, una actualización, y va a haber un delete. Me dirán eso, o sea, en Todit se va a repetir lo mismo. No es así. Cada tabla es particular, ¿no? Por ejemplo, si bien podemos hacer, digamos, en la tabla persona el CRUD básico, crear, modificar, el select no necesariamente va a ser un select así. Puedo tener un select así, digamos, un select all, donde muestre todo. Puedo tener un select, digamos, que haga una especie de like. Ya sabemos lo que es like, va por el campus ahí. O sea, mientras vaya escribiendo el carnet, que me vaya filtrando digamos, los carnets de esas personas, o las personas que cumplen ese patrón del carnet, por decirles, ¿no es cierto? Puedo tener, no sé, una búsqueda con un select by name, digamos, por el nombre puedo buscar. O sea, puedo tener varios métodos miren, simplemente para lectura, para la inserción también. Puedo tener un insert full, digamos, donde le envío todos los datos completos de esa tabla. Puede que tenga un insert basic donde solamente le envío, no sé,
los datos que no son nulos, ¿ya? En este update puedo tener un update all, todos los atributos, un update con el logic delete, o sea, para la eliminación lógica, porque si recuerdan hemos hecho eliminación lógica, no física, ¿no ve? Entonces son dos updates, y algunas tablas pueden tener eso, otras no, etc. Entonces los métodos que van a tener no necesariamente van a ser 4. Aquí miren, de estar punteando nomás, hemos definido 8 métodos. Cada interfaz puede ser diferente. O sea, cada tabla, en función a los atributos que tenga, va a ser diferente. Y va a tener, obviamente, CRUD distintos. Es por eso que para organizarlos nos dice que por cada tabla que tengamos, es necesario crear una interfaz, primero, que liste esos métodos. De tal forma que tengamos un punto y digamos, la tabla persona, tiene todos estos métodos. Es como tener un listado. Ustedes saben que una interfaz es como un listado de los métodos que después van a ser implementados. O sea, si yo quiero revisar la documentación, reviso las interfaces. Y al tiro veo qué métodos se están implementando. O sea, si estoy programando esto, al tiro me doy cuenta qué se está haciendo con esa tabla. Entonces tiene, primer componente, por cada tabla en la que tengamos que hacerlo en CRUD, tenemos la interfaz. ¿Ya? Luego tenemos lo que se llama una clase, ¿ya? Concreta. Por cada tabla tenemos su interfaz y tenemos una clase en concreto que va a implementar los métodos de esa interfaz. ¿Ya? Ustedes saben que una interfaz en programación orientada a objetos simplemente es un listado de métodos. Y de esa interfaz tiene que heredar una clase que está obligada a implementar esos métodos. Entonces, si tengo una interfaz persona, tengo que tener una clase persona que implemente los métodos que he listado acá en la interfaz. Si todos estos métodos los he listado en la interfaz, tengo que tener una clase que ya codifique esos métodos, ¿no? Entonces, por cada tabla tengo la interfaz, el listado de los métodos, una clase que implemente esa interfaz, implemente esos métodos, y por cada tabla tengo una clase que se llama Model Object or Value Object, que se llama, ojo, de ahí viene esto, que básicamente va a modelar a la tabla. O sea, si tengo una tabla persona, tengo que tener una clase persona que tenga estos atributos: ID, CI, nombres, primer apellido y segundo apellido. Si tengo una tabla factura, tengo que tener y le voy a hacer CRUDs, tengo que tener una clase factura que tenga ID, número de factura, fecha de entrega, total, estado, o sea, todos esos atributos. O sea, para que después nosotros podamos crear objetos de esa clase, un objeto de la clase factura, y esos objetos los enviemos para la inserción, para la modificación, la eliminación, o generemos una lista de esos objetos para hacer un read, para hacer una lectura. Ahí estamos combinando lo que es patrones de diseño, obviamente con una programación orientada a objetos pura, neta. ¿Ya? Entonces, miren, acá pone como ejemplo que hubiese una tabla estudiante. ¿Ya? Si hubiese una tabla estudiante en la base de datos, creo una interfaz estudiante. Aquí le llamo Student DAO, le llamo, ¿no? Pero es una interfaz básicamente, por eso acá le he puesto Student DAO, pero es una interfaz. Y en esta interfaz solo listamos los métodos, y aquí le ha listado los métodos básicos: un getAllStudent, que va a ser un select, un update, un delete y un crear, ¿no? Y le ha puesto los tipos de métodos que son, ¿ya? Simplemente se lista. Para la tabla estudiante creo la interfaz. Tengo que tener una clase que implemente esos métodos, ¿no? Entonces aquí está esta herencia, que es la implementación. Es una clase normal que va a implementar esta interfaz, ¿no es cierto? Y aquí lo que se tiene es ya estos mismos métodos, pero codificándolos.
codificando, escribiendo todo el código, las inserciones, las consultas, todo lo demás. ¿Ya? Ahora, para esa tabla también, estudiante, aparte de tener su interfaz y una clase que implemente esa interfaz, tenemos el POJO, que se llama, ¿no? Que es en realidad una clase que modela a la tabla. Aquí tengo la clase student, que está modelando a la tabla, digamos, suponiendo que esa tabla tiene como atributos un name, tiene acá un roll number, creo que es algo así, ¿no? Entonces, y obviamente algunos métodos que nosotros queramos escribir o implementar para esa tabla dentro de lo que es la lógica del negocio. Algunos métodos de validación u otras cosas que nosotros requiramos, ¿ya? Y todo esto puede utilizar cualquier interfaz. No necesariamente está dependiendo de una interfaz, ¿ya? Estos tres son clases e interfaces puras que no dependen de la interfaz. Aquí no hay un message box, nada. Solamente son código puro con clases e interfaces y métodos. ¿Listo? Y estos tres luego lo podemos utilizar en cualquier interfaz. ¿Ya? Acá en la diapositiva que les voy a compartir, tengo lo mismo. O sea, la programación cliente-servidor, pero esta vez aplicando el patrón de diseño Data Access Object. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí les explica otra vez lo que es la interfaz. O sea, por cada tabla que tenga, creo la interfaz donde listo los métodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Una clase que implemente la interfaz y la clase que modela a la tabla, que se le dice POJO. ¿Ya? La misma grafiquita que tenemos en la web. Y miren, esta es la idea. Tengo lo que es la interfaz, o sea, por cada tabla creo una interfaz, la clase que implementa esa interfaz, y aquí tengo lo que es el POJO, ¿no es cierto? Lo que es una clase que modela la tabla, sus mismos atributos. La idea es que esto lo mantengo con código puro, y después nosotros a esto le podemos llamar a cualquier vista, podemos reutilizarlo. O sea, todo esto que está haciendo los CRUDs, las operaciones con la base de datos, ese código lo podemos reutilizar en cualquier vista. O sea, aquí le he puesto view, pero ¿qué significa esto? O sea, que esta vista puede estar en Wins Presentation Foundation, puedo hacerlo en consola, puedo agregarle lo que es Web Forms, o puedo consumirlo a través de servicios para que después lo comparta o lo puedan consumir a una aplicación móvil. ¿Ya? Esa es la versatilidad de esto. Y esa es la versatilidad, ¿ya? De hacer esto. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar en el siguiente video en un CRUD que sigue este patrón. ¿Ya? Y lo vamos a organizar nuestro código para que siga este patrón de diseño y trate de hacer lo que estamos requiriendo hacer. ¿Listo? No depender tanto de la interfaz, sino escribir el core de la aplicación a nivel, una especie de backend más o menos, aunque estamos en programación frontend, pero escribir el core y después poder utilizar cualquier interfaz. ¿Listo? Entonces, esa es la introducción para patrones de diseño. Yo he creado ya acá la aplicación en Wins Presentation Foundation y esta aplicación la vamos a empezar a codificar ya en el siguiente video. Para que no sea muy extenso, lo vamos a detener acá. ¿Listo? Entonces ahí terminamos esa parte introductoria de lo que son los patrones de diseño.